Pero de 1600 años para acá se han celebrado todos los días, un día como este, apartado por la sociedad occidental como un momento especial de recordar realmente lo que fue la entrada triunfal del Mesías, de Jesucristo, a Jerusalén. Voy a pedir que se pongan de pie y leamos en las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios, el libro de San Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 40. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de la siguiente manera. Dicho esto, siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado Los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y entrarán en ella y encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo, tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué están desatándolo, el Señor le dirán, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho. Cuando estaban desatando al burrito, los dueños preguntaron, ¿por qué lo desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que se avanzaba la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos entusiasmados comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que había visto y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaban a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarían las piedras. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. He escogido este pasaje. Hay 4 referencias en el Nuevo Testamento. Claro, también hay referencias proféticas en el libro de Zacarías acerca de este evento que se iba a presentar. Los 4 evangelios, tanto Mateo como Marcos como Juan, presentan esta narración. Pero he presentado siento en mi corazón presentar esto porque del libro de San Lucas, porque Lucas realmente es, por así decirlo, una persona ajena a realmente en el sentido de humanidad en relación al tiempo de Jesucristo o discípulo de Jesucristo, a una gran diferencia que hay entre Mateo y Juan y también el Evangelio según San Marcos, que he explicado yo acerca del Evangelio según San Marcos, pero Lucas tiene todavía una enseñanza todavía más grande, porque Lucas, hermanos, es un varón simplemente capacitado o diestro para poder escribir, y a él le fue pedida que hiciera un análisis, una investigación acerca de este Jesús. Lucas era el que no era, por así decirlo, uno de los discípulos del Señor. No estaba en la lista de los que estaban ahí incluidos. No estaba. Pero definitivamente él empezó a recibir una encomienda de un gobernante llamado Teófilo. Un gobernante. Y esto resulta muy interesante porque cuando nosotros vemos esta escritura, nos damos cuenta que sí es verdad, Dios tenía un plan para Lucas. Así como Lucas escribió, y realmente si ustedes leen del capítulo 1 al capítulo 24 del libro de San Lucas y luego se van al libro de los Hechos, ya encuentran a un Lucas diferente. Ya es un hombre, un varón que ha sido cambiado completamente. Y esto ha resultado no solamente en la vida, escúchenme bien lo que les voy a decir, no ha resultado solamente en la vida de Lucas. Tenemos testimonios, gente
que han tratado de investigar acerca de la vida de Jesús, acerca de Cristo, de este personaje que ha llamado la atención a la humanidad, y se han encontrado con que es verdad. De hecho, hay dos novelas que ustedes quizás han escuchado, una se llama Quo Vadis y la otra se llama Ben-Hur. Dos novelas extraordinarias dentro de la literatura norteamericana que fueron escritas por William Wallace, un general que peleó durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, y después de haber salido de la élite académica, por así decirlo, en la cual Estados Unidos estaba levantando a nivel de Europa, a pesar de que estaba en América, estaba llamando la atención lo que los Estados Unidos estaba haciendo. Y claro, el general Wallace era un hombre importante y una persona que dentro de las personas con las cuales se codeaba de Europa, le decían al Guillermo Wallace, que era amigo, le decía: oye, tu país es un desastre. Creen en ese mártir que fue del primer siglo, que dicen que fue Jesús. ¿Por qué no descubres tú la verdad? Y tú que tienes influencia dentro de la política, dentro del gobierno, dentro del militarismo, dentro de lo que es Estados Unidos, ¿por qué no lo sacas de esa vergüenza? Y Guillermo Wallace empezó a escribir, a investigar. Y fue tanta la búsqueda que encontró que, si es verdad, descubrió. Si ustedes no han leído el libro, quizás hayan visto la película, pero el libro, la novela en sí de Ben-Hur, habla mucho más profundo, mucho más directo a lo que realmente es un investigador. Y en la investigación realmente él se dio cuenta de que es verdad. Jesucristo era real. Jesucristo había sido real. Y realmente afirmó su fe. Y salió tanto material que hicieron dos novelas, dos películas. La Quo Vadis, que ha sido un ejemplo hermoso de la vida de Pedro, por así decirlo, de los primeros discípulos, pero también de Ben-Hur, de un hombre que se dedicó, que realmente Dios lo sacó. Pero ahí está el personaje de Jesús. Mucha historia. Ese es uno. Hay otro personaje también, que ustedes quizás lo han leído por ahí. Og Mandino, un escritor que acaba de morir recientemente, hace unos 20 años por ahí. Este hombre escribió muchas novelas, muchas historias, cortas. Quizás una de las más importantes es ¿cómo se llama en español? El vendedor más grande del mundo, creo que se llama ese. Se llama el libro. Pero hay un libro que se llama de la siguiente manera: Operación Jesucristo, 7 días después, o 3 días. Creo que son 3 días después. Y es muy interesante cómo el novelista pone la vida de cierta manera. La historia de Operación Jesucristo es como supuestamente es algunos de ustedes quizás ya más entrados en edad han de oír de los talk shows, de los shows que hablan mucho. Había uno de los pioneros dentro del talk show que se llama Johnny Carson, un hombre que fue muy popular, y supuestamente en esa novela, Og Mandino, el personaje de la novela, fue invitado. Era un ateo y iba a haber una reunión para que declarara por qué era el ateo en un país que era los Estados Unidos tan lleno del evangelio, por qué era de esa manera. En la novela simplemente se presenta de la siguiente manera. Hago esta introducción para que vean que tú no eres la primera persona que duda de la existencia de Jesucristo, o dudó de la existencia de Jesucristo, o lo veo como un factor histórico únicamente, sino ha sido alguien importante en la humanidad. Bueno, en la historia, en la novela, este hombre, haciendo la grabación, de repente en el estudio se va la luz. Y al momento de se va la luz, suspende la grabación. El hombre sale a buscar un poquito del estudio y se va. Cuando llega al estudio, se va a tomar unas copas por ahí. Era un ateo, se va a tomar unas copas y ahí sucede un pleito. Y en ese pleito, él queda inconsciente, lo golpean y queda ahí moribundo. Aparece siglo I, en medio. Él era un periodista de alta categoría. De hecho, era muy conocido y supuestamente en la novela del New York Times.
el periódico más popular de los Estados Unidos. Y cuando aparece, en la novela empieza a aparecer. Y entonces con sus conceptos de investigador, de periodista, él empieza a buscar a los que eran testigos de buscó a María, buscó a Nicodemo, buscó a fulano, buscó los que mencionaban y los encontró. Y les empezó a interrogar como buen periodista investigador. A tal grado que cuando definitivamente él, en el final del punto de la novela, vuelve a aparecer y se encuentra al Señor Jesucristo y se convierte. Cuando regresa a la vida, cuando regresa a la conciencia y le llaman y regresa al estudio, cuando ya había venido la luz, ya era otro hombre. Y esa historia ha pasado. Y le menciono esto porque el libro de Lucas no es, así como lo oyen, es parte de los 4 evangelios, pero más que todo es un documento. Es un documento. Haz de cuenta que el gobernador le pide a mi hermana, investígueme por qué se vienen los hondureños para acá, por qué llegan a Houston. Y entonces a la hermana la ponen a investigar y tiene que sacar el ejemplo y tiene que buscar la manera de hacer, porque el gobernador le pidió fecha. Y así le pidió a Teófilo, le pidió a Lucas. Tú no eres uno de ellos, así que tú eres un inteligente, tú eres un hombre inteligente, tú eres un hombre educado, tú eres un médico, tú búscame, investígame acerca de este personaje de Jesús. Y la palabra de Dios dice que Lucas empezó a investigar. Cuando llegó el tiempo, se lo presentó. Así como mi hermana presentaría al gobernador, señor gobernador, aquí tengo el trabajo. Ahora sé por qué los hondureños están aquí en el área de Houston. E hizo una investigación, se la presenta a él. Es un documento que llega a las manos del gobernador y el gobernador lo analiza. Bueno, la historia de Lucas es exactamente lo mismo. Y ustedes leen en el capítulo 1, versículo 1, dice allí cómo fue que Teófilo le pide. Este gobernador le pide a Lucas que haga esa investigación. Pero aquí viene lo interesante. El segundo libro que escribe Lucas es el libro de los Hechos. Es el libro de los Hechos. ¿Y qué habla? ¿Qué es lo que dice en el capítulo 1, versículo 1? ¿Quién tiene su Biblia ahí a la mano? Versículo 1, capítulo 1 del libro de los Hechos. Con voz de trueno, impactante, hábleme, dígamelo. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todos los que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Bueno, sígale con el 2. Hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Muy bien, aquí estamos. Escuchen. Lucas no pertenecía a los 12, no pertenecía a los discípulos, no pertenecía al gremio exclusivo que el Señor había escogido. Ahora se encontraba un investigador haciendo esto glorioso. Y él encuentra, y dice en el primer capítulo, en el primer tratado que yo te di, que tú me dijiste, ahora te doy el segundo. Pero si ustedes leen el primer tratado, que es el Evangelio según San Lucas, hay mucha investigación y eso es muy hermoso. Pero en el segundo ya es la experiencia, ya de cuenta que Lucas está adentro de todo el programa. Él se da cuenta de que ahora él es parte de ello, de tal manera que ciertamente no tocó a Jesús, no anduvo en Nazaret con él, no anduvo en Galilea con él, no anduvo en Jerusalén con él. Él era un griego. Ni romano era, pero claro, estaba en el Imperio Romano y tenía libertad de hacer lo que podía por las ventajas que tenía de estar en el Imperio Romano. Y solamente eso, sino también era educado, era egresado de una escuela de medicina y era médico. Y es interesante, hermanos, por eso es hermoso, he escogido esta porción, porque en los 3 evangelios, tanto Mateo como Marcos como Juan, se le pasa a decir algo muy importante. Y aquí es donde entra una humanidad investigadora, una humanidad que realmente trata de proyectar a esas personas que dudan que Jesucristo tiene el poder de hacer lo que hizo y lo que está haciendo en la actualidad. Y es muy importante
todos los 3 evangelios, tanto Mateo como Marcos y como Juan, presentan esta narración. Pero Lucas lo presenta algo todavía más glorioso. Sí, es verdad, los 3 hacen referencia a la profecía de Zacarías. Los 3 hacen referencia a lo que el salmista, lo que el salmo hablaba acerca, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los 3 hacen referencia al Hosana, pero también los 3 hacen referencia al canto de los ángeles cuando les dijo a los pastores, gloria a Dios en las alturas. O sea, los 3 estaban ahí, pero también Lucas lo incluyó. Pero hay algo glorioso por lo cual me haces compartirles esta palabra de que sí, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2023, 1600 años han pasado en que históricamente desde que Constantino empezó a publicar de que esta era la manera, de que esta es la manera que se iba a hacer hasta el día de hoy. Hoy en el calendario gregoriano nosotros celebramos hoy, el día de hoy, como la fiesta de las palmas, como la fiesta, como la entrada triunfal de Jesucristo. ¿A qué? ¿Por qué? Una de las cosas que es notoria en este pasaje, en este capítulo, en este pasaje, es el último versículo que se leyó, en la última porción. Dice la palabra de Dios, el versículo 39, algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús. Fíjese cómo le reclaman a Jesús. Unos fariseos, maestro. La altura del Señor Jesucristo, la profundidad, lo que había hecho en estos hombres, este grupo selecto de hombres que eran estudiosos y defensores de la ley, de la palabra, estos hombres que vivían para eso, incluso andaban con el Señor Jesús para criticarlo, para criticarlo como muchos de los que teníamos la costumbre de criticar a Jesús, de criticar a Jesucristo, de que no era como nosotros pensábamos, como lo traíamos colgado siempre, o como una persona me decía, yo me he tatuado a Cristo para que esté cerca de mi corazón. No, Cristo no quiere estar de esa manera. Cristo quiere tomar el control de tu vida y que realmente esté en tu vida, en tu corazón. Y es interesante que la palabra de Dios se manifiesta y le dice a los fariseos, y los fariseos reconocen que Jesús es un maestro. Ahora, déjenme decirles que hubiera salido de un Galileo, de un indocto, una persona que no tiene educación, llámese Pedro, o llámese Juan, o el que fuera de ellos, que hubiera salido de ellos, era normal decirle al Señor maestro. Pero dentro de los fariseos, dentro de esa élite de personas, eran personas que siempre estaban haciendo alusión a las escrituras y siempre estaban peleando en forma correcta y concreta acerca de que se llevara todo en orden. Pero estos varones, escúcheme bien, le decían al Señor, maestro, maestro. ¿Qué significa esto? Que Lucas no se le pasó hablar de los fariseos. Y quizás como él también, como una persona educada, decirle el maestro. Ahora, ¿qué había pasado? Nosotros no podemos entender. Yo no tengo toda la sapiencia, ni quiero adivinar para nada, pero una cosa sí sé, que lo que empezó en Lucas, en la crítica, en los escritos, empezó a hacer una diferencia en su vida. En su vida. Cuando estuvimos en Turquía y estábamos en Éfeso, ahí me encontré que dice ahí, aquí yacen los restos mortales del doctor Lucas. Me llamó la atención, una tumba. Y yo me puse a pensar en ese tiempo, dije yo, qué tremendo, qué experiencia tan gloriosa de este varón, no siendo, por así decirlo, educado dentro de la religiosidad, dentro de la religión que estaba
en su apogeo fuertemente en la fe, ni mucho menos de los fariseos, pero él mismo reconocía que los fariseos le decían maestro. Ahora, aquí viene lo más fuerte y lo más glorioso de esta enseñanza. El siguiente versículo, la siguiente porción de este versículo. Porque le reclamaron, calla tu gente, que no digan, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cállalos, cállalos. Y el Señor les dijo, si ellos se callan, las piedras hablarían. Wow. Espérenme. Esa es la única porción diferente de Lucas con los otros, con los evangelios de Marcos, con los evangelios, con el evangelio de San Mateo o de Juan. Ya Lucas estaba impactado, él estaba ya bien, sabía, entendía perfectamente que lo que había analizado en la vida de Jesús era poderoso, era fuerte, era majestuoso. Y al momento en que él le decía y lo compartía y lo decía, si ellos se callan, las piedras van a hablar. Ya estaba convencido del poder de Jesucristo, del Cristo mismo, del Mesías. Y es tan interesante esto, porque cuando se pone en esta porción, en este versículo, de esta manera, no le cuesta nada a Lucas decirle, si se callan, porque ya había conocido, ya había compenetrado en la vida de muchas personas de cómo el Señor había hecho los milagros, las señales, los prodigios que Jesús había hecho en diferentes lugares. El último que había hecho, el que fue el clímax, es cuando estaba en Betania. Ahí en Betania. Betania era como un paradero antes de entrar a Jerusalén. Cuando yo viajo y vengo deprisa, hay a veces cuando vengo con mi esposo tengo que parar en Bukis, definitivamente. Y ahí paramos media hora. Ya se rieron las mujeres, ¿saben por qué, verdad? Bueno, cuando yo vengo solo, y me paro en el rest area que está antes de llegar a Columbus. Ya llego allí, preparo mi entrada. Bueno, más o menos así era Betania. Betania estaba ya a una distancia corta, pero bueno, en aquellos tiempos no es como ahora, que estamos aquí a distancias más cortas. Caminaban más lento, más lento las cosas. Pero Betania era un punto importante, era como un paradero antes de llegar. La gente llegaba y claro, lo más probable es que María, Marta y Lázaro tenían un negocio, un restaurante, un hospedaje, una hostería para que la gente llegara antes de entrar a Jerusalén. ¿Entienden eso? Una parada. Y el Señor Jesucristo paró allí a hacer un trabajo muy importante, sacar de la muerte a un hombre que había tenido 3 días muerto, que ya apestaba, que ya hedía y que estaba embalsamado. Escúchenme bien, 3 días. Cuando digo esto, tenemos que entender la costumbre judaica. Cuando ustedes conocen la costumbre, para preparar un cuerpo, no es como nosotros en este tiempo, se lo dejamos a la casa funeraria y a ellos hacen preparativos. La familia hace los preparativos. Y una parte de la familia, parte del trabajo del embalsamiento, de la preparación del cuerpo, es quitar los intestinos, porque los intestinos era lo que inmediatamente se echaba a perder. Y los sacaban del cuerpo y ya lo dejaban ahí, le ponían sus aromatizantes y todas las cosas ahí, y cerraban el cuerpo y lo volvían en lienzos y lo dejaban ahí. Lázaro estaba ahí. Y Lázaro estaba ya para ser dejado en esa tumba, pero no tenía intestinos. Y cuando le dice el Señor, Lázaro, sal fuera, empieza a haber un proceso tremendo. No corrió María y dijo, aquí están los intestinos, no se los hemos dado al gato todavía, aquí están los intestinos, ahí los tengo aquí, ¿los ponemos, Señor? No, el Señor dijo, sácalos, sal fuera. Ese milagro, hermanos, realmente fue lo fuerte, lo glorioso. Ahora,
Ustedes se acuerdan que allí, cuando el Señor Jesucristo estuvo enfrente de Lázaro, en la tumba de Lázaro, dice la palabra de Dios, James, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Que el Señor lloró. He wept. Él lloró. Me llama la atención de que el Señor lloró. Podríamos pensar que, bueno, era tan sensible el Señor o era tan fuerte la amistad. No, hermanos, es lo que se venía inmediatamente después de eso. Lo que iba a suceder. Inmediatamente venía la entrada triunfal. Venía lo fuerte del Señor Jesucristo. Ahora estaba a punto de entrar a Jerusalén de una manera súper diferente. Jerusalén, la nación, el pueblo santo, el pueblo, la nación gloriosa. Los que hemos estado por ahí, si hemos visto cómo está Jerusalén en la altura. Dice la palabra de Dios que él venía subiendo hacia Jerusalén y paró en Betania. Y ahí llegó, preparando. Y de ahí encomienda a 2 de sus discípulos que vayan a la aldea a buscar un burrito. Usted puede decir, ¿un burrito? ¿Por qué no pidió un camello? ¿Por qué no pidió un caballo? Porque prácticamente, digamos, un caballo en aquellos tiempos, digamos, sería como un Cadillac o quizás como un Lexus, ¿me entiendes? Y pedir un camello sería como realmente algo más fuerte, un Roy Rolls. Pero el Señor pidió un burrito, pero también era un medio de transporte, Nosotros dejamos la bicicleta en el rancho, dejamos la bicicleta allá en nuestras comunidades y ahora aquí andamos en trocas, aquí andamos en camionetas, aquí andamos en nuestro carro y aquí andamos como el Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Pero no se nos olvide la bicicleta que dejamos allá en el rancho, ni la yunta que dejamos allá en el rancho trabajando, ni las cosas que hicimos cuando éramos jóvenes. Era parte. Pero el Señor Jesucristo pidió un burrito que estaba todavía a un lado de la madre y fue desatado. El burro es un animal de capacidad de fuerza, de resistencia. Y era un animalito que nunca había sido montado y fue requerido. Y claro, vimos la historia que cuando pidió, le dijeron, el Señor les va a preguntar, la persona, la dueña le va a preguntar, el dueño le va a preguntar, ¿para qué lo quiere? Dice, el Señor lo requiere. Y simplemente lo soltaron. Pero es interesante, aquí viene lo hermoso de este día tan especial. Aún así los discípulos no podían entender. Muchas veces tú como discípulo, como hijo de Dios, como que somos, a veces no entendemos toda la grosura, lo hermoso, lo que Dios tiene para nuestra vida, porque Dios ya tiene un plan para tu vida, Él ya tiene un plan para tu vida, pero muchas veces nosotros nos desesperamos porque queremos saber qué va a suceder el mes que entra, cómo esto, o qué va a suceder dentro de 3 años, qué va a suceder en mi vida en todo esto, pero Dios tiene un plan. Y hermosamente los discípulos no entendían por qué pidió un pollino, por qué pidió un burrito y no un caballo. Porque supuestamente iba a ser la traída triunfal. Y aquí viene algo majestuoso. Dice la palabra de Dios que lo trajeron, le pusieron los mantos encima, le pusieron su manto y le ayudaron al Señor a subir. ¿Qué representaba esto? Que un rey iba a ser coronado. Escúcheme bien, que un rey iba a entrar, iba a hacer su entrada triunfal. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en esta región, en ese lugar, hemos estado desde ahí, desde arriba, del Monte de los Olivos, se ve Jerusalén. Y hay una bajada, y la hemos bajado por ahí. La hemos caminado, y se siente algo excepcional, algo fuerte y poderoso cuando lo caminamos. Pero lo más interesante es que el Señor se montó y empezó a caminar. Y la gente, escúcheme bien, con hojas de olivo y palma empezaron a promulgar algo. Algo que solamente era para los reyes. Alguien que cuando iba a ser coronado se hacía. Pero a diferencia de entrar en un caballo o en un camello, que era lo máximo, entró en
en un burrito y empezó a caminar. Pero la gente empezaba a gritar, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y qué glorioso es, hermanos, cuando el Señor viene descendiendo, viene bajando y llega y ve a Jerusalén. Y claro, ve lo que está sucediendo y hace cosas extraordinarias. Si ustedes fueran a Jerusalén en este momento, a esta hora, o los que hemos ido, nos hemos encontrado que la puerta por la cual el Señor Jesucristo entró, y cuando los viernes hemos estado hablando de las puertas de Jerusalén, ¿se acuerdan? Una de ellas, la puerta del oriente, está cerrada, está bloqueada, está cerrada completamente. Porque han entrado otras culturas, han entrado los musulmanes y han puesto, y no solamente eso, sino crearon un cementerio al frente de allí, pensando que si Jesús viene, que si va a venir otra vez, si viene otra vez, no puede entrar por esta puerta. Así que bloquearon la puerta. Y a veces me pongo a pensar, Dios puede sacar a esos muertos y ponerlos como valla y gritar otra vez, Hosana, Hosana, bendito el que viene del Señor, y empezar a abrir esas puertas para que entre el Señor Jesucristo. Es la próxima venida del Señor Jesucristo y vendrá con nosotros. ¿Qué es cómo se ve esa puerta? Así se ve. Exactamente así se ve, cerrada. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar de este lado, pero también ya vimos del otro lado también la puerta. Y es interesante, aquí abajo, en la parte más abajo, es el cementerio musulmán que se puso allí para que un sacerdote no podía pasar por donde está un lugar. Y si el Señor Jesucristo, y si el Mesías es un sacerdote, no puede pasar por ahí. Pero sabe una cosa, que Dios lo puede cambiar, lo va a cambiar. Ahora, lo hermoso y glorioso es que ese Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, también ha sido transferido para ti, a nosotros, siglo XXI, año 2023, ha sido dado a nosotros. Y ese Hosana, ahora podemos decirle, si es verdad, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque le hemos reconocido como Señor, le hemos conocido como Dios. Y el Señor Jesucristo va a entrar por esa puerta otra vez, juntamente con su pueblo, con la iglesia. El templo está inmediatamente enseguida de esas puertas. Por ahí son la entrada principal al templo, a lo que va a ser el templo, el tercer templo. Los que hemos tenido la oportunidad de ir a Israel, a Jerusalén, ya pisamos esos lugares, pero los vamos a volver a pisar cuando vayamos con el Señor Jesucristo. ¿Por qué he traído esta palabra? Porque Lucas, al igual que tú, no era parte del grupo, pero ahora Lucas se constituyó parte del pueblo de Dios. Tú no eras pueblo de Dios. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Pero nos hemos constituido pueblo de Dios. Nosotros éramos advenedizos, así como pegaditos ahí. Pero ahora, a través de la fe en Cristo Jesús, hemos llegado a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y es hermoso lo que compartía esta mañana con el grupo de la pastora en la mañana acerca del Espíritu Santo, que es glorioso lo que el Espíritu Santo ahora hace en nosotros, está haciendo en nosotros, de tal manera que ahora nosotros hemos creído la palabra, porque el Espíritu Santo nos ministra, nos ha dado. Ahora hemos creído la palabra de Dios. En este versículo, en estos pasajes que hemos leído, nos damos cuenta que el Señor tenía un plan. Y si estuvo enfrente de la tumba de Lázaro y lloró, era realmente por ese amor que iba a desarrollar por ti y por mí. No porque no sabía cómo iba a reconstruir los intestinos de Lázaro, que no los tenía, y que iba a salir, y caminó de allí y salió caminando de la tumba y decía, desátenlo. Y Lázaro volvió a la vida. Pero es interesante que lo que el Señor empezó a hacer en nuestras vidas fue algo maravilloso.
maravilloso. Pero fue el Espíritu Santo el que ha trabajado en nosotros. Y fue el Espíritu Santo, hermanos, el que trabajó en Lucas. Un hombre que no tenía asignatura divina, por así decirlo. Porque no era fariseo, porque no era del gremio de los sacerdotes, porque no pertenecía a un grupo de religiosos. Él era una persona como tú y como yo, lejos de Dios, pero Dios le empezó a dar una asignatura y le empezó a hablar. Y utilizó al gobernante Teófilo, le dijo, haz esa tarea. Tú también un día te acercaste al Señor y ahora has aprendido de que no hay mejor que el Señor. Que realmente Él se ha constituido en el Mesías, que Él realmente es en ti el poder de gloria, que realmente ahora sabes perfectamente que el Rey vive, que el Rey que Él es el Señor de tu vida, que Él es el Rey de Reyes, pero es el Señor de tu vida. Y yo sé que todos nosotros estamos muy agradecidos porque este día, como hace 1600 años, se empezó. Y no ha parado, no ha parado. No traemos palmas, pero traemos gozo en nuestro corazón. Y podemos levantarnos y decir, Hosana, Hosana.